Buenas tardes. El día de hoy presentaremos nuestro tema de investigación. Somos alumnos en la Universidad Autónoma de Aguascalientes de primero A. Nuestro tema es la anemia hemolítica autoinmune. Yo les daré una breve introducción sobre este tema. La anemia hemolítica autoinmune es un proceso de trastornos hematológicos poco frecuentes, pero suelen ser potencialmente graves. Se caracteriza principalmente por la destrucción acelerada, causando autoanticuerpos dirigidos hacia los hematíes de estos mismos. Sabemos que en condiciones normales el sistema inmune protege al cuerpo de invasores externos. Pero ¿qué hace? Aquí en la anemia hemolítica autoinmune crea un error de reconocimiento, llevando al sistema inmunitario a producir autoanticuerpos que atacan al mismo cuerpo, en sí, a los hematíes, como si fueran una amenaza. A esta unión de anticuerpos que se unen a la superficie del hematíe, crea una hemólisis. La hemólisis constante supera la capacidad de nuestra médula ósea para producir estos hematíes, creando así lo que conocemos como una anemia. En consecuencias, puede generar manifestaciones clínicas como debilidad, palidez y fatiga. La anemia hemolítica autoinmune se clasifica según dos en su etiología. Puede ser primarias, que son frías o calientes, o secundarias, que son derivadas de otras patologías. El objetivo de exponer nuestro cartel es informar de manera concisa y atractiva hacia la audiencia sobre la anemia hemolítica autoinmune, creando un abordaje integral desde su patogenia, su clasificación, sus manifestaciones clínicas, diagnósticos y tratamientos, permitiendo la identificación y un manejo integral de este mismo. La anemia hemolítica autoinmune es un tipo poco común de anemia. Se produce cuando el sistema inmunitario destruye accidentalmente glóbulos rojos. Se tienen identificadas dos clasificaciones. La anemia hemolítica autoinmune primaria, que se presenta cuando se parece la fracción, pero no se presenta ninguno de los problemas. O sea, no tiene una causa definida. Y la anemia hemolítica autoinmune secundaria, que se presenta cuando hay otro problema, o sea, es derivada de otro problema. Por ejemplo, cuando un virus o un cáncer en la sangre provoca esta anemia hemolítica autoinmune. Los casos de esta anemia, pueden igualmente separarse en dos amplias categorías, según las características de la temperatura de los anticuerpos, que son calientes y frías. Y para comenzar con las calientes, es causada por anticuerpos que reaccionan a los eritrocitos a temperaturas mayores a 37 grados. Es la forma más común de anemia hemolítica autoinmune y la más frecuente en mujeres. Se puede clasificar por primarias, idiopáticas, que no sabemos su causa, y secundarias, asociadas a trastornos subyacentes, como son el lupus eritematoso sistémico, el linfoma, la leucemia linfocítica crónica, o después del uso de ciertos fármacos, como lo son la metildopa y la levodopa, que estimulan la producción de autoanticuerpos contra antígenos RH. En esta afección, la hemólisis se produce fundamentalmente en el vaso y no es consecuente a la lisis directa de los eritrocitos. A menudo es grave y esta puede ser fatal. La mayoría de los anticuerpos son inmunoglobulinas G. La gran parte corresponde a panaglutininas y su especificidad es limitada. Los síntomas tienden a ser secundarios a las anemias. Si el trastorno es muy grave, puede causar fiebre, dolor torácico, síncope, insuficiencia cardíaca y es típica la esplenomegalia leve. Y bueno, hablando acerca de del otro tipo de anemia hemolítica, está la que es por autoanticuerpos fríos, o también conocida como enfermedad por crioaglutininas. Esta es causada por autoanticuerpos que reaccionan a temperaturas menores de 37 grados. Como bien dijimos en la anemia hemolítica por cuerpos calientes, es clasificada por idiopáticos o primaria, que no tiene como tal una causa, algo que haga específicamente eso, y secundarios a infecciones causadas especialmente por neumonías por micoplasmas o mononucleosis infecciosa. Las infecciones tienden a causar enfermedad aguda, mientras que la enfermedad idiopática, que es la forma más frecuente en adultos mayores, tiende a ser crónica. En gran medida, la hemólisis tiene lugar en el sistema de fagocitos mononucleares del hígado y del vaso. Por lo general, la anemia es leve con una inmunoglobulina menor a 7,5 gramos sobre decilitro. Los anticuerpos de la enfermedad por crioglutinina suelen ser inmunoglobulinas M.
Cuanto más alta es la temperatura, es decir, más cercana a la temperatura corporal normal a la que estos anticuerpos reaccionan con los eritrocitos, mayor es la hemólisis y se manifiesta por anemia hemolítica aguda o anemia hemolítica crónica. Puede haber otros signos y síntomas citopáticos, por ejemplo, la acrocianosis, que es una coloración azulada de ya sea dedos, de las manos y de los pies, ocasionada por un flujo limitado de sangre oxigenada, mientras que está el síndrome de Raynaud, que es similar a la crocianosis, pero el detalle con esta es que hay una vasoconstricción extrema y es transitoria de los vasos sanguíneos que irrigan la sangre, bueno, que llevan la sangre oxigenada a miembros distales, que son las manos y los pies, y lo que ocasiona una palidez de los tegumentos y también alteraciones oclusivas asociadas al frío. De igual forma, los vasos reaccionan de forma exagerada al frío, ocasionando que se haga una vasoconstricción e impidan la correcta irrigación de sangre oxigenada a los tejidos. Bien, ahora para la prueba del diagnóstico de la anemia hemolítica autoinmune tenemos principalmente la prueba de Coombs o antiinmunoglobulina, específicamente la prueba directa. ¿Qué detecta esta prueba? Bien, la prueba detecta la presencia de anticuerpos presentes en la membrana de los eritrocitos. Los anticuerpos, linfocitos B, por lo general deberían estar unidos o deberían unirse a sustancias extrañas o patógenos en este cuerpo, pero debido a un proceso patológico como lo es la anemia hemolítica autoinmune, se unen a la membrana o superficie de los eritrocitos y esto es lo que genera la hemólisis. ¿Cómo se realiza? De forma resumida, se toma una muestra sanguínea del usuario o del paciente a analizar y después se lava esa muestra con solución para eliminar todas aquellas partículas o anticuerpos que se encuentren dispersos y aislar únicamente a los eritrocitos. Después esta muestra se incuba y se observan después los resultados. Al mismo tiempo se agrega lo que conocemos como el reactivo de Coombs, que cuenta con anticuerpos antihumanos que reaccionan contra inmunoglobulina G y el complemento 3, que son los que están unidos normalmente a la superficie de los eritrocitos. Ahora sí, se incuba la muestra y se observan los cambios en el tubo o en el lugar donde se haya tomado la muestra sanguínea. Si es un resultado positivo, se va a observar lo que conocemos como aglutinación, que es básicamente la agrupación de glóbulos rojos y otras moléculas en grupos formando una consistencia de grumos. Y al mismo tiempo se puede interpretar de dos maneras. Si es positiva a inmunoglobulina G y al mismo tiempo puede ser positiva a complemento 3, es una anemia de tipo caliente. Y por el contrario, si es únicamente positiva a complemento 3, estamos hablando de una anemia hemolítica autoinmune de tipo frío. Como tratamiento, tenemos la transfusión de sangre para la anemia grave y potencialmente letal. En la anemia hemolítica por anticuerpos calientes, suspensión de fármacos y a veces inmunoglobina IB. Además que cuando es idiopática, uso de corticosteroides y esplenectomía. En la enfermedad por crioaglutininas, evitar el frío y tratar el trastorno subyacente. Como conclusión, la anemia hemolítica autoinmune es un conjunto de trastornos poco frecuentes que se caracterizan por la destrucción anormalmente acelerada de los eritrocitos, debido a los anticuerpos del individuo unidos a la membrana eritrocitaria, generando hemólisis, conduciendo a la anemia que puede manifestarse en síntomas leves como fatiga hasta complicaciones graves. La enfermedad puede ser primaria o secundaria a otros procesos y se clasifica según el anticuerpo implicando en anticuerpos fríos y calientes, ambos con características y mecanismos particulares. El diagnóstico estaba basado principalmente en la prueba de Coombs directa y el tratamiento pretende controlar la hemólisis y tratar la causa subyacente. Comprender la causa principal de la anemia hemolítica autoinmune, realizar una historia clínica y pruebas de laboratorio asertivos que permitan identificar correctamente el tipo de anemia que padece el paciente y orientar un tratamiento que ayude a reducir y prevenir complicaciones para otorgar la mejor calidad de vida posible al usuario es el objetivo principal del personal de salud. ¿Cómo se relaciona esta patología con la anatomía y la histología? Bien, pues resumidamente, para entender cómo se lleva a cabo y dónde se lleva a cabo, es necesario conocer la estructura histológica y anatómica de todas aquellas estructuras que participan en este proceso o que se ven afectadas.
tal como por ejemplo la estructura histológica de los eritrocitos. Es necesario reconocer su morfología para reconocer los cambios patológicos que experimentan como la esferocitosis durante este proceso de la anemia. Al mismo tiempo, es crucial entender cómo funcionan los linfocitos B y cómo funcionan las inmunoglobulinas y complementos del cuerpo humano. También es relevante destacar la función del vaso y reconocer cuándo es una función lejos de ser fisiológica, como en el caso de la hemocateresis, que conlleva a la hemólisis. Y también es necesario reconocer cómo es estructura fisiológica debido a que normalmente una de las consecuencias o uno de los efectos secundarios de este tipo de patologías es la esplenomegalia.